Seguridad eléctrica en hospitales. Los hospitales tienen como objetivo ser lugares de sanación, entornos diseñados para que los pacientes se sientan seguros y protegidos tan pronto sean ingresados. Sin embargo, los peligros eléctricos invisibles en los centros de salud van en aumento. La falta de mantenimiento preventivo y correctivo en equipos electromédicos como camas eléctricas, equipos de medición de signos vitales, tomografías computarizadas, instrumentos de diagnóstico que el personal en el hospital utiliza para diagnosticar y tratar a los pacientes son equipos esenciales. Sin embargo, al utilizar electricidad tienen riesgo y pueden provocar daños o hasta la muerte. ¿Por qué los pacientes son más vulnerables a recibir una descarga eléctrica? Sí, lo que acabas de ver no es una exageración. Esto pasa y con mucha frecuencia. Y tal vez ya te sucedió y no lo sabes. Los pacientes tienen un riesgo mayor de sufrir una descarga eléctrica que la mayoría de las personas en su rutina diaria y fuera del entorno hospitalario. Te lo explico. Nuestra piel intacta funciona como un escudo o barrera natural, pero en el momento que un paciente es ingresado a un procedimiento quirúrgico, una leve lesión o hasta un simple tratamiento pueden ser causas suficientes para facilitar una descarga eléctrica peligrosa al paciente. La resistencia normal de la piel a la descarga eléctrica se reduce al realizar un procedimiento invasivo, es decir, cortar la piel. Equipos electromédicos dañados o que no hayan recibido mantenimiento, como electrobisturís, almohadillas de ECG, equipos de ultrasonido, equipos para hemodiálisis, máquinas de anestesia o ventiladores pueden significar un riesgo eléctrico importante. Además, si un paciente está en plena cirugía, anestesiado, no puede reaccionar conscientemente ante tal descarga eléctrica, que es provocada por estos mismos equipos electromédicos. Vamos a detenernos. Regresemos. Veamos dónde ocurrió el problema. ¿Qué pasa cuando recibimos una descarga eléctrica? ¿Alguna vez sentiste una sensación de hormigueo en tu cuerpo? ¿O recibiste una leve descarga eléctrica? Vaya, toques. Ojo, todo esto que te voy a mencionar, toma en cuenta cuando nuestra piel está intacta y húmeda. La electricidad siempre va a buscar el camino de menor resistencia posible para cerrar el circuito. En algunos casos, esto puede ser a través del cuerpo humano. Cuando recibimos una descarga eléctrica, la corriente eléctrica es la que nos provoca un daño, ya que esta fluye por el exterior de la piel desde la fuente hacia tierra. La corriente eléctrica se mide en amperes y estos ejemplos que te voy a mencionar están en el rango de las milésimas de ampere. Te lo explico mejor. El umbral de percepción al flujo eléctrico es de 1 a 2 miliamperes. Esto es cuando apenas sentimos un ligero hormigueo en la punta de los dedos. Si de pronto la corriente aumenta y recibimos una descarga entre 2 a 9 milésimas de ampere, vamos a tener una contracción muscular y quizás será difícil soltar el conductor de la descarga. Si la corriente fuera mayor, se puede poner más delicado. Con una descarga de 30 milésimas de ampere, la persona podría sufrir fatiga y hasta un paro respiratorio. Escucha bien. Si la descarga eléctrica superara las 75 milésimas de ampere, es muy probable que el corazón experimente fibrilación ventricular y hasta un paro cardíaco. Si la descarga eléctrica llegara a elevarse a partir de 1000 milésimas de amperes, es decir, 1 ampere, además de todo lo anterior, vamos a tener daños visibles en la piel como laceraciones y quemaduras severas. A todos estos efectos, al paso de la electricidad por el exterior de la piel, se les conoce como macroshock. Ahora bien, cuando un paciente en una cirugía es sometido a un proceso invasivo que implica abrir la piel, inmediatamente pierde la resistencia natural y se facilita la conducción de electricidad. Además, en un quirófano puede haber humedad, líquidos, cableado y aparatos que pueden ser conductores de corriente eléctrica. Bastarían 10 millonésimas de ampere para provocar un paro cardíaco y lastimar al paciente gravemente. Es decir, un paciente puede morir con una corriente 10,000 veces menor que en el caso anterior. Cuando la piel está desprotegida, le llamamos microshock. En un microshock, las corrientes eléctricas son tan peligrosas porque fluyen directo al corazón a través de la sangre, los órganos y los músculos. Tomemos en cuenta las siguientes 3 reglas importantes
para los circuitos eléctricos. 1. La electricidad solo fluye en un circuito eléctrico cerrado. Si una persona entra en contacto con un conductor, el cuerpo puede ser el conductor para cerrar el circuito. 2. La electricidad siempre regresa a su fuente. 3. La electricidad toma todos los caminos disponibles para cerrar un circuito. Sin embargo, tomará preferencia el camino de menor resistividad y mayor corriente fluirá por ese camino. Muchos hospitales, tanto públicos como privados, solamente cuentan con una instalación estándar para alimentar los equipos electromédicos. Y esto es un gran problema. Tanto pacientes como personal médico están muy expuestos, en gran riesgo de sufrir una electrocución durante la cirugía. Por eso te voy a explicar cómo funciona un sistema eléctrico convencional ante una descarga eléctrica. Un sistema monofásico a 120 volts en una instalación doméstica tiene 3 cables importantes: línea viva, neutro y tierra, también conocido como conductor para puesta a tierra. Los cables de línea viva y neutro son conductores por donde fluye la corriente eléctrica. El cable de tierra, que por lo general es de color verde, conduce la corriente eléctrica de retorno a la fuente solo en caso de que haya una falla en los equipos. De esta forma, se evita la electrocución de los usuarios. En un circuito monofásico, llamado así por solo tener una línea viva, la corriente fluye en los cables conductores del tablero de distribución hacia las tomas de fuerza y la carga conectada a ellos. Se le llama carga a cualquier dispositivo eléctrico que se conecta a dichas tomas de fuerza. ¿Cómo fluye la corriente eléctrica en una falla? Te lo muestro. Una de las primeras causas de falla en un sistema eléctrico es la pérdida de aislamiento en los conductores. Esto puede ser por el deterioro de uso y tiempo, por una mala técnica de instalación, por abrasión, por plagas que roen en los aislantes o simplemente por la mala calidad de los cables. Entonces, si se presenta un deterioro y esto llegara a tener contacto con cualquier superficie metálica o húmeda, se va a presentar un flujo de corriente que buscará un camino para retornar a su fuente. Y lo delicado es que si una persona se interpone en el camino, podemos sufrir una descarga y un daño grave. Otra falla que puede presentarse es cuando hay un exceso de humedad en una toma de contactos o entra agua en la tubería propia de la instalación. Se presenta un efecto de pérdida del aislamiento y generan corrientes que se fugan a tierra, un cortocircuito. Tenemos que saber que obviamente el desgaste es natural por el uso en el tiempo. La falta de mantenimiento y la mala calidad del equipo provoca fallas en la operación y esto puede generar posibles trayectorias de corrientes a tierra, poniendo en riesgo a los usuarios. También existen muy malas prácticas. Muchas veces, para evitar hacer cambios drásticos en la instalación antigua, solo cortan el pin redondo en la clavija de conexión, conocida como pin de tierra, que tiene como función principal proteger al usuario de cualquier falla a tierra, dejándolo expuesto a un macroshock. Definición de corriente de falla a tierra. Es necesario usar un cable de color verde llamado conductor de puesta a tierra de equipos, también conocido como conductor de protección. Este conductor es el encargado de retornar todas las corrientes de falla a la fuente. Ahora bien, debemos de tener una idea clara de lo que llamamos corriente de falla. Una corriente de falla es toda corriente que no fluye entre el conductor de línea y neutro y busca un camino alterno para retornar a la fuente. Estos caminos pueden ser a través del terreno, superficies metálicas o todo elemento conductivo que se interponga, incluyendo una persona. Cuando suceden este tipo de fallas, no provocará que el interruptor se dispare y las corrientes pueden ser suficientes para electrocutar a una persona y provocar hasta la muerte. Los interruptores están diseñados para proteger la instalación, no la vida de las personas. En caso de cortocircuito, si se corta la alimentación, el interruptor se disparará, interrumpiendo el suministro eléctrico. Un interruptor de circuito de falla a tierra con protección de corriente residual, GFCI por sus siglas en inglés, es un dispositivo de seguridad eléctrica que se utiliza para proteger a las personas de choques eléctricos. Funciona detectando cualquier corriente eléctrica que pueda estar escapando de un circuito y desactivando la electricidad en fracciones de segundo. El interruptor GFCI
tiene un sensor interno que monitorea la cantidad de corriente que entra y sale del circuito eléctrico. Si detecta que una cantidad de corriente que no está fluyendo por el camino correcto, por ejemplo, a través del cuerpo de una persona, se activa el interruptor GFCI y desconecta la electricidad en milisegundos. Esto evita que la corriente eléctrica fluya a través del cuerpo humano, lo que puede provocar una electrocución. Sin embargo, durante una cirugía, perder el suministro de energía eléctrica también pone en peligro al paciente. Si los equipos de soporte de vida se quedaran sin energía eléctrica, podrían causar daños y hasta la muerte. De allí la pregunta: ¿cómo prevenir electrocución y al mismo tiempo tener suministro continuo de energía eléctrica en un área crítica de atención a pacientes? Solución al problema: sistema eléctrico aislado. Para evitar dichos casos de riesgos para la salud de los pacientes, las asociaciones de ingeniería como la IEEE, desde 1962, que notaron todas estas problemáticas en los hospitales, buscaron dar una solución y así evitar muertes por electrocución, asegurando continuidad en el servicio eléctrico, creando una serie de normas y estándares, entre las cuales están la NFPA 99 y NFPA 70, donde se establecen los lineamientos para la contención de dichas corrientes peligrosas. Para evitar que se presenten estas situaciones, la única solución viable es usar un sistema eléctrico aislado para ofrecer seguridad, continuidad y confiabilidad en el suministro eléctrico en las áreas de atención crítica.